Estamos de nuevo en Opio en las Nubes, hoy para hablar un tanto sobre temas relacionados con lo que no se ve de lo que sí pasa. Nuestro país en este gobierno se ha dedicado muy específicamente a crear novelones, el novelón de los carrotanques, el novelón de lo que ocurre con los funcionarios directos a la presidencia de la República y demás. Sin embargo, en la trastienda ocurren situaciones o se están dando procesos de gran importancia. Mientras estuvimos entretenidos, o estuvo todo un país entretenido en torno a la selección Colombia o a los escándalos de los diferentes funcionarios del gobierno, se gestó la nueva reforma tributaria o ley de financiación, como le dicen. Darle paso a este tipo de actividades o de leyes como las reformas tributarias en un contexto como el que subyace hoy en Colombia es todavía más complejo. ¿Pero por qué? Es bien sencillo. La economía del país está completamente constreñida y en un gran proceso de desaceleración que se asemeja ya más a una recesión económica o inclusive a un proceso de deflación, donde tenemos un nivel de vida, pues un costo de vida muy alto, un estancamiento en la producción que incluso puede tender a disminuir. Como lo observamos, si nos ubicamos en el plano cartesiano, encontramos, por ejemplo, que la construcción entre el año pasado y este ha decaído ya casi en un menos 65%. También que la producción manufacturera del país ha bajado casi un menos 15%. La venta de automóviles menos 10%. Transacciones financieras o productos financieros tan importantes para los primeros créditos de un individuo como las tarjetas de crédito están completamente estancadas. Hay más de 5 millones de tarjetas de crédito en este momento en Colombia completamente estancadas. Cartera morosa, o las han detenido o simplemente se van, se acaban. 5 millones. Por no hablar de otras áreas relacionadas con el consumo. Ir a un supermercado hoy en día pues es algo que, sin llegar a decir que las personas no están consumiendo alimentos, la propensión misma a ese consumo está disminuyendo de una manera proclive. A esto hay que sumarle la inexistencia en primera instancia del emprendimiento, pero del emprendimiento de orden capitalista. Hay que entender también que el emprendimiento de orden social, filosófico, no existe. Realmente las ONGs o las organizaciones que están dedicadas a ese tipo de actividades propiamente no hacen o no forman parte de la manera como fue concebida el emprendimiento desde sus primeros tiempos. Muy específicamente como lo planteó Peter Drucker en libros memorables como El empresariado innovador y su emprendimiento como tal. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Pues precisamente de que tampoco hay emprendimiento en el país. Pero no es únicamente debido a este gobierno. El tema del emprendimiento en Colombia ya viene de muchos años hacia atrás. Y hay que entender también que una de las grandes debilidades de cualquier emprendedor es que el salario del emprendedor equivale, dicen los norteamericanos y los que han trabajado mucho el tema del emprendimiento, a $1. Eso es lo que mantiene un emprendedor en el bolsillo, $1, y una gran capacidad de luchar contra la adversidad, altos niveles de resiliencia, y sinceramente son personas que tienen que luchar intensamente el día a día para poder sobrevivir, pero su capacidad de emprendedores también se convierte en su propia debilidad, que es aprovechada posteriormente por otros para impedir que el proceso se genere. Pero después de que ya tenemos al emprendedor como tal, con su idea o su capacidad o el aprovechamiento de una oportunidad o las necesidades que percibe o la creación misma de las necesidades, pasamos a lo que es una startup. Pero mientras que una empresa pasa del emprendimiento a la startup, pueden pasar 1 a 2 años. Y se evidencia a través de los medios económicos de comunicación colombianos que ya ni siquiera llegan a un año de supervivencia los emprendedores para llegar a las startups. Luego, las startups deben de durar aproximadamente 3 años para pasar
a lo que se llama la primera ronda de consecución de dinero, pues para poder proyectarse económicamente. Ahí aparecen los ángeles inversionistas o los inversores de riesgo como tal. Nuestro país ya no está llegando ni a eso. Razones de consumo. Pero también hay otro elemento importante y es la creencia perenne de las personas en que es el Estado quien debe promover el emprendimiento o que es la dependencia del Estado la que puede finalmente terminar liberando a los individuos de sus diversas necesidades, lo que también pues es evidente que no es real. Mientras la economía sea más libre, mientras la tasa impositiva sea menor, entonces se va a facilitar la creación de empresas, esa creación de empresas relacionadas precisamente con el emprendimiento. Pero veamos, por ejemplo, lo que salió precisamente en estos días en los medios, en donde vemos cómo los bancos de 10 billones de pesos aproximadamente que obtuvieron en ganancias en el 2022-2023, ya hacia el 2023-2024 no están llegando ni a 3 billones de pesos en ganancias. Ganancias. ¿Por qué? Porque a su vez el Estado coge a las empresas, las graba y una vez grabadas, pues van a tener, según el Estado contemporáneo que tenemos hoy en día en Colombia, ellos tienen que buscar la forma de ser más eficientes y efectivos para producir entonces más riquezas para sí mismos. Pero esa riqueza a su vez está siendo consumida por el Estado. Finalmente, se supone que eso es trasladado pues a los grupos sociales que no tienen la capacidad de producir entonces dinero. Sin embargo, llevamos ya 2 años y no existe ningún proceso de ejecución que permita constatar que hay evolución dentro de los grupos populares colombianos o dentro de aquellos que no tienen esa misma capacidad para producir dinero. Entonces, a mayor tasa impositiva, ¿qué tenemos? Menor inversión, menos emprendimiento, menos startups. Y luego se pasa a la parte más importante, que es cuando se vuelven capitalistas. A partir del capitalismo como tal, a partir del momento en el que una idea de negocio pasa por el emprendimiento, del emprendimiento a la startup y ya empieza a producir dinero o a rentar capital, es cuando realmente empezamos a ver la generación de empleo. Empleo capitalista productivo, no empleo estatal. Pero ¿con qué nos estamos encontrando ahora? Con que tampoco hay empleo capitalista productivo. Igual hay una serie de vicios heredados en Colombia a lo largo de los años, como la búsqueda permanente o el connubio o el matrimonio permanente entre los empresarios que se llaman privados y los estados y los gobiernos. Siempre se tiene que buscar al gobierno para hacer una investigación de mercados y exportar un par de zapatos. Siempre se tiene que buscar al Estado o al gobierno para ir a una ronda internacional de negocios. Recordemos antiguamente a Prodexport. Prodexport se encargaba, o aún debe existir algún remanente de eso, de crear modelos de investigación de mercados que posteriormente le servían a posibles exportadores o que tuvieran ese potencial. Bien, pero entonces miren lo que acabo de mencionar, que no salen las noticias, dando por descontado otras situaciones muy complejas y complicadas de nuestro país actualmente. De nuevo, vamos a ser clavados, entre comillas, por una reforma tributaria. En un momento, como lo dije, es un momento en el que estamos en recesión, en el que no hay consumo, en el que estamos en un modelo de estanflación económica y en donde inclusive esa inflación que hace parte del mismo modelo de esta inflación tiende a subir. Es difícil creer que las personas dicen que van a mercar con 200.000 pesos semanales a un supermercado. Ni siquiera en municipios básicos de los diferentes departamentos colombianos las personas están pudiendo comprar alimentos con 200.000 pesos semanales. Sin embargo, se siguen presentando grandes modelos de crecimiento económico y una riqueza que al parecer no se logra entender de a dónde proviene, o tal vez sí, como vemos en la segunda ciudad más importante de Colombia, donde las personas pues andan en Ferraris, Lamborghinis, que pues definitivamente eso no es el fruto ni del emprendimiento, ni de las startups,
ni ya de la creación de empresas capitalistas que se dediquen a la producción de dinero sobre la base de un modelo de negocio determinado. Entonces, más impuestos, menos inversión, más impuestos, menos empresas, más impuestos, menos propensión a que los emprendedores o las emprendedoras salgan pues a buscar, a crear precisamente, que ha sido uno de los grandes elementos que construyó una nación grande y poderosa como lo son los Estados Unidos. Igualmente algunos ejemplos vemos hoy en día en China, caso de Huawei por ejemplo, o DJI, que son modelos importantes de innovación, de emprendimiento y de capitalismo en el mundo contemporáneo que están enfrentando o tratando de enfrentar el muy poderoso modelo occidental. Para finalizar, una postdata. Este fin de semana, en medio de la Copa América, en la que todos estaban entretenidos observando eso, se produjo un fenómeno histórico. Por menos de 2 segundos, casi cae muerto un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No quiero hacer alusión a la forma de ser, al carácter o a las actividades privadas o personales de él como tal, sino a la situación que se está viviendo en este momento en el mundo. La tentativa muy probable de una tercera guerra mundial y el cambio de época, de un paradigma a otro. Igualmente, cómo los norteamericanos están perdiendo la coherencia y la cohesión como nación. Delicado. Un tema que debe de ser tenido en cuenta, como un joven de 21 años cogió un fusil automático AR-15, se subió simplemente a un techo y disparó las ráfagas. Haya sido o no neutralizado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, de todas maneras estamos ante un antecedente histórico que nos está indicando la gravedad de la situación por la que está atravesando ese país y muy seguramente todos los demás.